Hola inventores, creativos y emprendedores, soy Patricia de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar sobre las patentes y los modelos de utilidad. Bueno, para aquellos que no nos conozcáis, nosotros desde la Fábrica de Inventos, pues bueno, somos una empresa localizada en España, aunque trabajamos internacionalmente, y nuestro objetivo es ayudar a inventores particulares o empresas que quieran innovar para transformar esa idea que han tenido en un proyecto tangible, en un producto que se pueda comercializar en el mercado, que se pueda presentar a una empresa con el objetivo de vender o de licenciar la patente. ¿Vale? También contamos con una tienda en Amazon para aquellas personas que quieren fabricar el producto y quieren comercializarle, pues también trabajar esa vía. Entonces, nosotros ofrecemos servicios relacionados o todos aquellos servicios que os ayudan a ir avanzando en el proceso de desarrollo de la idea, ¿vale? Desde lo que es el desarrollo, la patente y la comercialización. Entonces, bueno, en este vídeo en concreto vamos a hablar de las diferencias, semejanzas y ventajas o desventajas que tiene la figura de la patente frente al modelo de utilidad y viceversa, ¿vale? Ambas opciones, las patentes y los modelos de utilidad, son dos modalidades que existen para poder proteger las ideas en España. El modelo de utilidad hay en ciertos países en los que no existe, por ejemplo en Estados Unidos no existe la figura del modelo de utilidad, pero por ejemplo en Alemania sí, es decir, hay en ciertos países en los que sí que existe esa figura y hay en otros en los que no. Esto no quiere decir que no esté reconocida la protección en esos países o la prioridad internacional, son cosas independientes. Entonces, hemos decidido crear este vídeo porque sí que es una duda bastante frecuente, ¿no? Es decir, cuando tenemos ideas de productos físicos, de productos tangibles, generalmente tenéis la duda de si es mejor protegerlo mediante una patente o mediante un modelo de utilidad. Entonces, nosotros siempre decimos que la información es poder. Entonces, yo os voy a dar la información de cada una de esas dos formas de protección, qué ventajas supone una frente a otra y en base a ello vosotros podéis tomar vuestra propia decisión y si aún así os quedan dudas, pues siempre podéis contactar a través de lafabricainventos.com, de nuestra web, y os decimos en vuestro caso concreto cuál sería la mejor forma, ¿vale? Bueno, lo primero de todo vamos a hablar de las semejanzas que tienen las dos figuras, la patente y el modelo de utilidad, es decir, vamos a hablar de cosas en las que son iguales, ¿vale? Ambas, como hemos dicho, son formas de proteger nuestras ideas, ¿vale? Con las dos, tanto con la patente como con el modelo de utilidad, obtengo una protección adecuada igual sobre mi invención, ¿vale? Con ambas figuras voy a tener el primer año de prioridad internacional, es decir, independientemente de que proteja mi idea con una patente o con un modelo de utilidad, el primer año que empieza a contar desde la fecha de registro, desde la fecha de presentación, voy a tener un año de prioridad internacional. Da igual que lo haga como patente o que lo haga como un modelo de utilidad, ¿vale? ¿Qué más semejanzas? Vale, que ambas formas de protección me van a proteger mi solución técnica, es decir, una protección bastante adecuada para la mayoría de productos o de ideas que se os ocurren. Por ejemplo, en este comprobador de monedas, para saber si son monedas de oro verdaderas o no, lo que interesa es proteger la solución técnica, es decir, qué componentes tiene, cómo funciona, qué es lo que conseguimos con él. Bueno, pues eso lo vamos a poder proteger como patente o como modelo de utilidad. Hay que recordar que en otros vídeos ya lo recalcamos siempre, la protección como diseño industrial, por ejemplo, no protege la solución técnica, solo protege la apariencia estética del producto. Entonces es una protección, bueno, relativamente buena, o sea, relativamente buena para ciertos productos. Por ejemplo, yo aquí tengo un jarrón, si quiero proteger la estética de ese jarrón como diseño industrial es perfecto. Pero si quiero proteger, en este caso, como ya os digo, la mayoría de vuestros productos supone una mejora técnica, una mejora en cuanto a su funcionalidad, tenemos que irnos a patente o modelo de utilidad. Ambas formas, por lo tanto, protegen la solución técnica. También la patente y el modelo de utilidad pagan anualidades, es decir, para mantener en vigor una patente o un modelo de utilidad no es suficiente con que se conceda. El que se conceda
es obligatorio, digamos, para que esa protección sea vigente, pero luego a partir del tercer año, por adelantado, hay que pagar lo que se conocen como las anualidades. Son unas tasas oficiales que se pagan en la Oficina Española de Patentes y Marcas y son unas tasas que hay que ir abonando año tras año a partir del tercer año por anticipado para que esa patente o ese modelo de utilidad permanezca en vigor, ¿vale? Son tasas que no debe preocuparos la cantidad, digamos que son cantidades bastante bajitas, son simbólicas, podríamos decir, y es que el tercer año se pagan, pues creo que son 16 euros. Va aumentando esa cantidad progresivamente, pero de alguna manera es un gasto que no supone un gran desembolso, ¿vale? Y luego en ambas, en la patente y el modelo de utilidad, el periodo de protección que adquirimos no se puede ampliar. Es decir, la patente dura 20 años y el modelo de utilidad dura 10 años de protección, pues cuando se llega al fin de esos años no lo podemos ampliar. No es como la marca, que yo la marca la registro por 10 años y cuando llego al final de esos 10 años lo puedo ampliar de forma indefinida. Es decir, una marca puede tener, yo que sé, puede llegar a tener 500, 1000 años, lo que sea, es decir, lo puedo ampliar todos los años que yo quiera. En una patente y en un modelo de utilidad no se puede, pero siempre existen trucos, ¿vale? Es decir, si yo exploto comercialmente un producto durante 10 años o durante 20 años, lo más normal y lo más lógico es que se me hayan ocurrido ideas de mejora. Este ordenador que tengo yo aquí no es el mismo que el de hace 10 años o el de que saquen dentro de otros 10 años o dentro de otros 20 años, lógicamente va a tener otras funcionalidades, otra tecnología distinta. Por lo tanto, el que no se pueda ampliar la protección de alguna manera tampoco no es una gran desventaja o no supone un gran problema, ¿vale? Porque ya os digo, lo normal es que al vender el producto, pues los clientes os digan ideas de mejora, a vosotros mismos se os ocurran, surge nueva tecnología, surgen nuevos materiales, entonces toda esa innovación que va surgiendo de alguna manera siempre va a repercutir o va a influir sobre vuestro producto y lo que se suele hacer es que cuando se llega al fin de la protección se vuelve a registrar otro modelo de utilidad o otra patente que recoja todas esas mejoras, ¿vale? Hasta aquí las semejanzas, ¿vale? Y entonces ahora vamos a hablar de las diferencias, ¿vale? Hasta aquí era todo en lo que eran iguales, que hacemos una recopilación rápida, es las dos formas ofrecen una protección sobre la solución técnica, no se puede ampliar el periodo de protección, hay que pagar anualidades para mantenerlas en vigor y ofrecen una protección muy adecuada, ¿vale? Y ahora vamos a ver las diferencias. Vale. Diferencias en cuanto a la duración de la protección. ¿Cuántos años me protegen? Una patente dura 20 años a nivel de España y un modelo de utilidad 10 años. ¿Veis, no? Que el tiempo de protección en la patente es el doble de tiempo, 20 años. Claro, esto también va asociado a que hay una diferencia de costos, ¿vale? Por ejemplo, los costos en cuanto a las tasas oficiales que se pagan en el registro. En una patente estamos hablando de que las tasas son de 1.200 euros más o menos, solo en tasas, ¿eh? Luego habría que sumar los honorarios por redactar la memoria y hacer la inscripción. Pero lo que es en tasas, una patente puede costar 1.200 euros y un modelo de utilidad 86. Hay bastante diferencia. Y luego el coste global, incluyendo lo que son las tasas y los honorarios por redactar la memoria, hacer las figuras, presentarlo. Una patente, pues los honorarios y las tasas en global, pues estamos hablando de 2.800 euros más o menos, y por ejemplo un modelo de utilidad estamos hablando de 1.300. Por lo tanto, aunque veis que la patente dura el doble de tiempo, también cuesta el doble, ¿vale? ¿Qué más? Luego, otras diferencias es el proceso de concesión. Desde que yo registro una patente o un modelo de utilidad hasta que se concede, es decir, hasta que me mandan el título de concesión, transcurre un tiempo. También es cierto que desde que yo lo presente, pues ya me van a asignar una fecha con un número de solicitud y que por lo tanto va a empezar a contar el periodo de protección, ¿vale? Pero bueno, aún así, ya os digo, cuando yo recibo el título de concesión como propietario, pues pasa un tiempo.
En un modelo de utilidad estamos hablando de que transcurren más o menos 4 meses desde que yo lo presento hasta que recibo ese título, más o menos, y en una patente puede llegar al año y medio, es decir, es un proceso de concesión mucho más largo el de la patente. Esto también supone una desventaja. Realmente cuanto antes se conceda mi protección, pues siempre va a ser mejor, ¿vale? Luego, otra de las diferencias es que yo cuando solicito una patente estoy obligado a solicitar el informe del estado de la técnica. Es decir, esto es un poco más técnico igual, pero bueno, yo por comentaros todas las diferencias. El informe del estado de la técnica al final es un estudio que va a hacer la oficina, la OEPM, sobre si cumple o no cumple los requisitos de patente, ¿vale? El requisito de novedad, de actividad inventiva y de aplicación industrial, ya lo hemos dicho a veces. Entonces, como es obligatorio el solicitar ese IET cuesta dinero, que son el tema de las tasas, por eso la diferencia de tasas entre una patente y un modelo de utilidad, ¿vale? Porque esas tasas implican el que se solicite el IET, ¿vale? Ya hemos dicho que las tasas a pagar son de mayor importe. Luego también la diferencia está en que con la patente puedo proteger procesos de fabricación o procesos de elaboración y en un modelo de utilidad no. Si yo en ambos casos un producto físico lo puedo proteger como patente o como modelo de utilidad, pero imaginémonos un proceso de fabricación industrial o un proceso de elaboración solo lo puedo proteger como patente, ahí ya no tengo posibilidad de elegir, ¿vale? Me tendría que ir obligatorio a la patente. Vale, luego los papeles que se presentan, ya sabéis que cuando yo voy a registrar una idea como patente o como modelo de utilidad tengo que presentar una memoria descriptiva, ¿vale? Pues la memoria descriptiva es muy parecida en la patente y en el modelo de utilidad. La única diferencia está en que en la patente tengo que además adjuntar un documento que es el resumen, es decir, tiene una parte más. Si un modelo de utilidad tiene la descripción, las reivindicaciones y las figuras, pues en la patente tengo esas 3 cosas y luego además tengo que presentar el resumen. Vale, bueno, no tiene mayor importancia, pero para que lo sepáis. Luego, los requisitos de concesión son también más estrictos, ¿vale? La patente, de alguna manera, pues tanto en la patente como en el modelo de utilidad tengo los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, ¿vale? La diferencia radica en que el requisito de actividad inventiva es más exigente en las patentes, ¿vale? Y luego la otra diferencia es un poco anecdótica, es que el modelo de utilidad, el número de solicitud que nos van a asignar cuando lo presento empieza por la letra U y en las patentes empieza por la letra P, ¿vale? Refrescando un poco la memoria, el número de solicitud es único para cada patente, ¿vale? No puede haber 2 patentes con el mismo número de solicitud. Entonces es como el DNI en las personas decimos, ¿vale? Es una forma de identificar las patentes. Entonces, en el modelo de utilidad ese número va a empezar por la letra U para indicarnos que es un modelo de utilidad y en las patentes va a empezar por la letra P. Haciendo un recordatorio, decimos, en las marcas ese número empieza por la letra M, en los diseños industriales empieza por la letra D de dedo, de diseño, y el nombre comercial empezaría por la letra N de nombre, ¿vale? Es fácil de recordar. Vale, y ya por último vamos a hacer un poco resumen y vamos a ver qué ventaja supone una patente o un modelo de utilidad, ¿vale? Porque al final con toda esta información que os he dado, seguramente ya habréis elegido cómo vais a proteger vuestra idea, ¿vale? Algunos por tema económico van a elegir el modelo de utilidad porque ciertamente es más barato y es una cosa a tener en cuenta. Es decir, cuando yo tengo una idea y la quiero sacar al mercado, tengo que tener en cuenta la inversión que voy a hacer y el dinero que voy a ganar, pero tengo que tener en cuenta la inversión, tengo que conocer de cuánto dinero dispongo. Entonces, si de alguna manera no quiero hacer un gran desembolso o ando un poquito más limitado de inversión, pues me decanto por el modelo de utilidad porque es más barato. Hay gente que no, que igual económicamente no les importa invertir más dinero y prefieren obtener una patente que ciertamente pues quizás tiene más reconocimiento a nivel de las empresas. Entonces, pues bueno, pues yo prefiero una patente porque luego también tengo más años de protección, ¿vale? Pero bueno, si por algún motivo todavía no os habéis decantado por una forma o por otra, pues vamos a hablar de qué ventajas tiene la patente. Fundamentalmente, la ventaja que tiene la patente es el tiempo de protección.
que en vez de 10 años es de 20, es decir, es el doble de tiempo. Y también podríamos decir que otra de las ventajas que puede tener es que de alguna manera puede tener mejor reconocimiento de cara a las empresas. Pero bueno, si lo que estoy buscando es una protección, me va a dar igual, patente o modelo de utilidad. ¿Y cuáles, por el contrario, las ventajas que tiene el modelo de utilidad? Tema de costos, es decir, es más barato, es más económico. El proceso de concesión también es más corto, es un dato a tener en cuenta. Y una patente, desde que la registro hasta que se concede, puede pasar año y medio, incluso hay veces que 2 años es mucho tiempo, ¿vale? En un modelo de utilidad son 4 meses, en 4 meses ya tienes el título de concesión. Entonces, es un tema importante también. Y luego que los requisitos de concesión también son, digamos, más fáciles de superar, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto ya hemos hecho un breve resumen entre diferencias entre patente y modelo de utilidad, semejanzas, ventajas que tiene una figura frente a la otra, y con esto pues de alguna manera os hemos proporcionado la información de todo ello para que podáis tomar una mejor decisión. De todas maneras, ya os comento, si sois igual nuevos en este tema, parte de lo que os he contado igual no os ha quedado claro, o os quedan dudas, o preferís que nosotros como especialistas un poquito en este tema os demos nuestra opinión. Bueno, pues entonces lo que os recomiendo que hagáis es que visitéis nuestra página, que es lafabricadeinventos.com, contactéis con nosotros a través del formulario de contacto y en 1 o 2 días os llamamos, nos comentáis más o menos de en qué consiste el proyecto y lo analizamos para ver cuál sería la mejor forma de protección. También recordaros, pues nada, que tenemos que os suscribáis al canal. Vamos publicando pues todas las semanas varios vídeos pues con consejos o con curiosidades sobre inventos, ¿vale? Porque al final lo que tratamos es de que vosotros como inventores cada vez también estéis más formados en este mundo. Realmente cuanta más información tenga sobre cualquier tema, pues lógicamente mejores decisiones voy a poder tomar. Sí que es cierto que podéis contar con nosotros para todo el asesoramiento o cualquier duda que os surja, pero siempre nos gusta pues, el iros formando para que vosotros mismos también podáis tomar esas decisiones. Y nada, pues también os recuerdo que tenemos un blog donde vamos también publicando las entradas de todo esto que vamos comentando, pues a través de infografías también tratamos de dejar reflejado todos los datos, las podéis consultar, lo podéis imprimir. Y nada, pues oye, espero que os guste el vídeo y tratamos de hacerlo lo más interesante posible y nada, nos vemos en futuros vídeos.